ahí se los ve, ahí se los ve. Ah, se tildó de vuelta. Bueno, ahora ya se van a conectar de vuelta, yo voy a silenciarlos y arrancamos, ¿sí? Bueno. Bueno, hermanos, para comenzar con la cena, les quería compartir un salmo, el Salmo 138, el Salmo 138, para el que lo quiera buscar, que dice así: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre, tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Versículo 5, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de las angustias, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y que en esta mañana podamos alabar, dar la gloria a Dios, realmente con corazones humildes, con corazones humillados a Él, evitando otros pensamientos, poniendo la vista solo en la obra de Cristo, ¿no? Y dándole gloria con acción de gracia por todo lo que Él hizo en cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, nos toca a nosotros cantar una canción, así que vamos a cantar. ¿Cómo era el número del coro? 97, al estar en la presencia. Al estar en la presencia, es el coro número 97, al estar en la presencia de tu divinidad. Y bueno, cada uno en sus casas pueden acompañar. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y comprendo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Vamos a tener una palabra de oración también, hermanos.
Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora porque podemos estar postrados delante de tu presencia adorando de esta manera distinta a la que lo veníamos haciendo siempre, pero pensando en el mismo Dios y Salvador Jesucristo y con nuestros corazones buscados delante de tu presencia. Queremos que en esta mañana la gloria sea a ti, porque tú mereces toda la adoración. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal? ¿Toca a mí ahora? Sí. A ver. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Buen día. Otra vez. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno. Pensé que se habían ido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaron la fiesta ayer? Bien. Bien, bueno. Nosotros acá, algo quedó un sanguchito de miga por acá. Y eso extrañamos, así que si quieren pasar por acá, hacerse 22, 25 kilómetros, con el permiso correspondiente le vamos a convidar con lo que quedó. Pero bueno, la verdad que es algo distinto, algo raro, ¿no? Que no tengamos la oportunidad de estar juntos para compartir, en fin. Pero bueno, después del momento que tuvimos con el mensaje tan justo de nuestro hermano Jorge Bernardenelli, que nos dio un mensaje muy práctico, ¿no es cierto?, acerca de la responsabilidad nuestra como iglesia, como cuerpo de Cristo. Bueno, después estuvimos en casa acá entre los tres recreándonos con los aniversarios pasados, porque están en internet. Así que si quieren amargarse, como me hicieron amargar, mi hija me decía, sos vos, papá, me decía. Y mi señora me dice, no, yo me casé con este que está en la pantalla, no el que tengo al lado. Decía, ¿cómo puede ser que haya cambiado tanto? Bueno, yo le dije a mi hija, estaba en brazos, pensaba que va a ser este año 23 años que estamos en Don Bosco. Entonces ella no se da cuenta de eso, estaba en los brazos. Y dice, esta soy yo, me decía. Y bueno, cuando lo vio a Esteban, allí dice, este es Esteban. Flaquito. Flaquito, con pelo. Bueno, yo de los calvos no quiero decir nada. Es algo muy serio porque no me gusta reírme de las desgracias ajenas. Ay, basta. Bueno, pero la verdad que estábamos distintos, Pero bueno, también contemplábamos un poquitito con nostalgia y con tristezas cuántas personas han estado, ya no están, se han ido, y cómo a veces también el enemigo trabaja, cómo trabaja, y el Señor nos dice, no deis lugar al enemigo, al diablo. Hermanos, que realmente tengamos esa preocupación y esa atención de que si fuera por nuestra parte también no dar lugar al enemigo, para que no haga su obra en cada uno de nosotros. Pero bueno, han pasado los años y hasta aquí el Señor nos ayudó con nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y con el servicio de acuerdo a nuestras posibilidades lo hemos hecho con toda integridad, deseando que el Señor sea glorificado. Bueno, y en esta mañana estamos con un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta mañana, de esta hora? Yo quisiera... Bueno, por supuesto, cada uno tiene su respuesta, seguro, que no la escucho no hay problema. Pero es darle a Dios lo que es de Dios. Y estamos en esta mañana dándole a Dios lo que es de Dios. Así que eso es lo trascendental de esta hora, que bueno, esperemos que se renueve en aquellos que quizás no están conectados, en aquellos que quizás durante muchos años han desestimado, porque hay creyentes que desestiman un poquito esta hora, pensando que, bueno, son horas repetitivas todas las semanas, hacer algo parecido, y como que ha perdido la atracción. Entonces, a veces estamos buscando la atracción, lo novedoso, pero por favor tengamos conciencia, quizás sea la frase
que nos pueda marcar para que cada primer día de la semana estemos cumpliendo con aquello que el Señor nos pidió hacer, de venir a la mesa. ¿Y qué nos pidió? Darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le tenemos que dar a Dios? Primero, toda nuestra vida. Y la alabanza y la adoración que Él merece. Ustedes saben que en el cielo, en la presencia del Señor, lo que va a perdurar es la adoración. Así que tengamos en cuenta esta hora de hoy en más. Bueno, hay tantos pasajes que leemos en las Escrituras y muchas veces en la cena, que a lo mejor son repetitivos o reiterativos, pero no cabe duda que son pasajes que no pasan de moda, son pasajes que siempre tienen una riqueza que nos permite contemplar más la persona del Señor Jesucristo, cómo fue, cómo es el Señor Jesucristo. Y bueno, los evangelios realmente son insuperables. Toda la Biblia es la palabra de Dios, toda la Biblia tiene la misma trascendencia, pero los evangelios marcan una característica distinta. Ustedes piensen qué pasaría si estuvieran todos los libros de la Biblia menos los evangelios. Podemos tener los evangelios y no tener el resto de la Biblia, pero no podemos soslayar o sacar de la palabra de Dios los evangelios, porque justamente es donde se nota allí el cumplimiento y la certeza de todo lo que aquellos profetas y hombres de Dios estaban anticipando, pero que ellos no tuvieron el privilegio de verlo. Y nosotros tenemos el privilegio no solamente de verlo por la fe, que es el privilegio más grande que puede haber, ver por la fe, sino también de comprender cosas que aún los apóstoles y los discípulos del Señor en la época de la encarnación del Señor no entendían. Y ahora lo entendemos plenamente. Por eso es tan trascendente que nosotros leamos, meditemos y estudiemos la palabra de Dios cada día. Les pido, por favor, que me acompañen en la lectura de Mateo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro, 18:21 de Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole a él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Recordemos esto: toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, este pasaje que ya conocemos y que está referido solamente acá en Mateo, tiene también otras referencias en cuanto a la ley del perdón en Lucas. Ustedes saben que en Lucas, capítulo 17, versos 3 y 4, nos habla que el Señor decía o dijo que si tu hermano viene 7 veces al día a pedirte perdón, arrepentido, tú tienes que perdonarle las 7 veces. Entonces, en base se ve que a esa circunstancia de esa enseñanza que ya el Señor había hecho, viene Pedro, aquí le dice al Señor, Señor, perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta 7, pensando él que, bueno, estaba haciendo algo lo suficientemente importante como para cumplir lo que el Señor había mandado, que era mucho más que lo que la ley había determinado hacer. Y bueno, ante la pregunta de Pedro, que en cierta medida tenía una arrogancia, se nota debe ser que en el tono, en la forma, Pedro debe haberlo hecho con cierta arrogancia, como diciendo, yo estoy dispuesto a hacerlo 7 veces, como tú enseñaste. Y claro, lo dijo delante del Señor y también delante de otros, como para que los demás se enteraran de que él estaba dispuesto a hacer eso. Estaba en condiciones, o sea, recordaba lo que el Señor había enseñado respecto a la ley del perdón, hasta más de 7 veces por día. Entonces dijo el Señor Jesús, mira Pedro, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Bueno, yo creo que esto ya en otra oportunidad lo hemos referido y hace muchos años, era muy joven, cuando recién empezaban las calculadoras, que hoy en día la tenemos en un bolsillo, en la mano, en aquel entonces se llevaban una valija. Yo tenía un compañero de trabajo, en la empresa donde trabajaba de neumáticos, ahí en San Fernando, que era un aficionado a las computadoras modernas, y especialmente lo que era la calculadora, y le pregunté cuánto es porque para colmo había sido un estudiante para cura, le faltaba 1 año para recibirse de cura, hace 7, 8 años de estudio, y él dejó de ser. Entonces, conocía la Biblia, conocía la palabra de Dios, y entonces yo le referí esto y le dije, mira, el Señor dice hasta 70 veces 7. ¿Tenés idea cuánto será? Y me dijo, y 490 veces por día. No, escúchame, le digo. Acá dice, bueno, todos los que están aquí, estudiantes de secundaria, deben saber, los chicos y los mayores también, cuánto es el 7 elevado a la potencia 70. Ah, cambió. El tema era ese, ahí estaba el cálculo. Entonces, al otro día viene este compañero de trabajo y me trae la respuesta. ¿Saben qué me dice? No, dice, es imposible hacer esa cuenta. Entonces, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el número? No hay computadora y no hay calculadora que tenga los dígitos para mansión. Entonces él me trajo la cuenta. Miren, la tengo todavía escrita hace, no sé, 30 y pico de años. Es 7 elevado a la potencia 59, el resultado que le daba. Y el 7 elevado a 59, que ya lleva 1.435.036 a la 59. Ese acá tengo anotado todavía en mi Biblia antigua, esta cifra que él me dijo. Y después lo corroboré muchos años después con otros jóvenes también que tenían esta misma inquietud de la calculadora. Así que, ¿qué quiso decir el Señor con respecto al perdón? Bueno, inmediatamente después que el Señor le dice esto a Pedro, el Señor trae una parábola de la cual le hemos leído, de un siervo que debía a su señor, dice qué cantidad de 10.000 talentos. Una cifra que nosotros no tenemos idea. El talento no es en este caso, no es una moneda,
de talento, sino es una medida de peso. El talento se medía por peso. Y bueno, creo que muchos de nosotros quizás pueden tener una idea de esto, como hace unos años hemos visto cómo, y se hace actualmente en el Banco Central, se pesa, es tanto el dinero que hay, tanta la fortuna que hay, que no se cuenta de a uno, no hay contadores, porque sería muy, muy costoso el tiempo. Entonces, se pesa en una balanza de mucha fidelidad. Entonces, se pesa un montón de dinero y ya se sabe que de acuerdo al peso que tiene hay tanta cantidad. Y el talento que se habla aquí, que es de ese tipo, son talentos de oro o plata. Había dos talentos, estaba el talento real y el talento común. El talento real era de oro y el talento común era de plata. Ahora, hay personas que son afines o expertas en saber y conocer y estudiar las medidas de capacidad, las medidas de valor, de pesos, como de longitud de la palabra de Dios, de la Biblia. Y lo que yo he leído, que muchas no hay referencias, porque de acuerdo a los imperios que había en ese entonces, en cada periodo variaba un poquitito las cantidades, ¿no? Pero los expertos lo evaluaban de acuerdo a una metodología. Por ejemplo, cuánto valía un esclavo o cuánto valía el salario de un obrero. Y en base a eso había cálculos aproximados. Por ejemplo, no sé cómo es que han hecho los entendidos de cómo los romanos hacían para calcular el impuesto a sus pueblos conquistados. Porque ustedes saben que una de las características del pueblo romano en su decadencia, como pasa en todos los gobiernos humanos, cuanto más tiempo pasa y más decadencia, más fuertes son los impuestos, porque viven del erario de los súbditos. Bueno, el Imperio Romano era un imperio que se caracterizaba por su fuerza militar tremenda y el gasto era monstruoso, como pasa hoy en día en las grandes potencias. Más del 50 y pico % de los gastos de las grandes potencias van a implementos militares, armados. Bueno, en aquel entonces pasaba lo mismo y se calcula que los impuestos que se recaudaría entre Judea y Galilea, o sea, toda la parte del pueblo de Israel y cerca todo, y casi toda Samaria, serían de unos, a ver, tengo por acá los cuentos, 10 millones de dólares, llevado a la moneda actual. No lo vamos a poner en peso argentino porque varía. Vamos llevado a una moneda que es la más estable. Según dicen, más de 10 millones, 10.000 talentos serían 10 millones de dólares. Y los impuestos que se recaudarían en esa zona serían unos 8 millones de dólares entre toda esa zona por año. O sea que 10 millones de dólares que un siervo tenía que deberle a su señor, era imposible que una persona debiera eso. Pero claro, es una parábola, es una metáfora, una manera de demostrar una situación de la cual nosotros tenemos con Dios. ¿Cuál es la deuda cuál sería el monto que nosotros tuviéramos que pagar para cubrir el pago de nuestra deuda con Dios? Imposible, imposible. Bueno, según la parábola, el Señor Jesús le está mostrando a Pedro y sus discípulos y la multitud que estaba allí, que había este siervo, el Señor, movido a la misericordia, le perdonó toda la deuda, toda, sin retraseo. Pero este hombre, cuando salió perdonado, dijo, bueno, ya estoy, públicamente me ha perdonado la deuda, pero se encontró con otro que le debía, ¿saben cuánto? 100 denarios. 100 denarios. Llevado a los cálculos, según los entendidos, serían unos 16 dólares. Bueno, no sé, en la Argentina hay 7 cambios de dólares. Pongámosle en promedio de 100 pesos. Hay de 120, hay de 70, de 100 pesos. ¿Cuánto sería? Nada. 1.600 pesos.
Nada, podría pagarlo en un día, 2 días de trabajo. Un día de trabajo sería suficiente. Sin embargo, este consiervo que se le había perdonado una deuda monstruosa, no tuvo misericordia de aquel que le debía tan poco. Bueno, esta es la comparación que el Señor Jesús hace en cuanto, por esto, esta cifra coincide con lo que el Señor dice allí en el verso 22. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, la coincidencia de la cifra de 7 elevado a 70, que es imposible de sacarla, es similar a la parábola que el Señor acaba de dar a sus discípulos en cuanto a la ley del perdón. Ahora, ¿por qué el Señor trae esto a colación? Bueno, lo trae a colación de una pregunta. Como bien se le decía al Señor Jesucristo, ¿saben cuál era uno de los títulos que los hombres lo conocían? Bueno, uno era como el profeta de Galilea, pero uno de los nombres que él recibía cuando alguien venía a él era como maestro. Maestro. Las enseñanzas del Señor Jesucristo superan todas las enseñanzas de los profetas, de los filósofos griegos, de Platón, de Aristóteles y de todos los... con el Señor Jesús, con 3 años de ministerio, tuvo la trascendencia que no tuvieron ninguno de todos aquellos grandes filósofos griegos, que por eso se asombraban del Señor Jesús, se asombraban y le llamaban maestro. No tenía 33 años y era el maestro, no tenía escuela rabínica, había ido a la sinagoga de su pueblito allí en Nazaret, la única escuela que tuvo. De manera que se asombraban. Y creo que hasta el día de hoy, hermanos, estamos asombrados de la enseñanza del Señor Jesucristo. No hay quien supere o quien iguale estas máximas, estas enseñanzas, que tienen un propósito mucho más allá de la mera actualidad del mundo, más allá de la idiosincrasia de cada país, de cada pueblo, trasciende las geografías y trasciende el tiempo histórico. Tienen actualidad hasta la eternidad. Aún en la eternidad, esta palabra va a seguir teniendo vigencia. Por eso la importancia, trascendencia, no solamente de conocerla, no solamente de saberla, sino de aplicarla. Y la aplicación de esta parábola y de esta enseñanza del Señor Jesucristo es para nosotros, los hijos de Dios, más que nada. Pensando esto, queridos hermanos, ¿cómo cuando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a este mundo con un propósito? Miren, el Señor Jesús en la Biblia, nosotros tenemos multitud de nombres que tiene el Señor Jesús. Ustedes van a escuchar nombres del Señor Jesús. Una vez, creo que Soledad, estaban haciendo un estudio muy lindo, también Margarita, creo, sobre los nombres del Señor Jesús. Infinidad de apelaciones, de atribuciones tiene el Señor Jesucristo para recibir esos nombres que son exclusivos de Él. Pero hay un nombre que es el nombre por el cual nosotros le conocemos todo y es el más común y es el cual Él vino a esta tierra. ¿A qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra? A salvarnos. El nombre del Señor Jesucristo es Salvador. Por sobre todas las cosas, ese nombre es el que está por encima de todos aquellos nombres por el cual los conocemos en las Escrituras. Es el Salvador, no un Salvador. Aunque la Biblia dice un Salvador, pero en realidad es el Salvador. El Salvador tuyo, el Salvador mío. Así que es el nombre del cual, y fíjense ustedes, hermanos queridos, cómo el Señor, cuando Él decía las cosas, las decía porque las hacía. Pero en ese entonces no se daban cuenta los discípulos, se daban cuenta los no creyentes, los enemigos, se daban cuenta más que los discípulos en ese momento. Pero cuando el Señor muere, resucita, se dieron cuenta mucho más de las cosas que había enseñado que en aquel momento que el Señor se las estaba diciendo. Por eso nosotros tenemos la revelación mucho más precisa, más fuerte
más en conciencia nuestra que aquella oportunidad de la cual vivían los discípulos. Por eso, a veces un poquito envidiamos la presencia de los discípulos con el Señor Jesús, porque lo vieron en carne. Pero nosotros tenemos aún un privilegio mayor, por cuanto entendemos y comprendemos cosas que ellos no pudieron entender. La venida del Espíritu Santo, la revelación de la palabra de Dios en forma completa a través de ellos, nos da un panorama, pero maravilloso, hermanos, que no tenemos otra cosa que dar gloria a Dios y gratitud. Pensando en esto, que cuando el Salvador estuvo en la cruz, ¿saben cuáles fueron las primeras palabras cuando lo estaban levantando en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. La parábola esta, lo que el Señor Jesús enseñó respecto al perdón, lo estaba llevando adelante, aún en el momento tan injusto que Él padeció en la cruz. Claro, acá también el Señor nos está enseñando a nosotros qué tenemos que hacer con aquellas cosas de las cuales nos han ofendido, nos han dicho. A veces son pensamientos que nos turban, nos cautivan y nos llevan a vivir una vida resentida y no sacamos de nuestra mente todas aquellas cosas que nos hicieron. Hermanos queridos, ¿qué dijo el Señor? Que esta vida es de acuerdo al propósito por el cual Él vino a cumplir. ¿Cuál fue el propósito por el cual vino a cumplir? Perdonar los pecados. Así como Él perdona nuestros pecados, el Señor acá está enseñando esta parábola que nosotros debemos perdonar las pequeñas deudas que han hecho conmigo, con nosotros. Entonces, si no sabemos perdonar esas pequeñas deudas, es por dos motivos. O porque nunca hemos recibido el perdón en forma total, o no nos damos cuenta a veces del perdón que hemos recibido, o porque no hemos sabido dar perdón a aquellos que nos han ofendido. O no hemos sabido entender el perdón que hemos recibido, o no hemos dado el perdón que corresponde por aquellas cosas que posiblemente nos han hecho. Así que, hermanos, ¿fue justa la cruz de Cristo? Porque muchos pueden decir, bueno, es injusto lo que me hicieron, es injusto lo que me dijo, Bueno, hermanos, ¿era justo la cruz de Cristo? ¿Era justo lo que el Señor recibió en la cruz? No, fue un injusto ajusticiamiento, fue el tribunal más foráneo que hubo en la tierra, fue esa cruz de Cristo. Nunca hubo una mentira tan grande como la muerte de Cristo. Él fue acusado de cosas que nunca había cometido, fue ajusticiado y fue llevado a la cruz por cosas que nunca había hecho ni había dicho, todo lo contrario, a través de testigos falsos. Ahí tenemos al famoso Caifás poniendo al lado suyo a multitudes y grupos faciosos que lo llevaron a la muerte injustamente. Por eso, hermanos, esto es el perdón que hemos recibido. Y esta hora es la hora que nosotros venimos a otorgarle al Señor nuestra gratitud por ese perdón, que era imposible que nosotros pudiéramos pagar por ese perdón. Y que solamente la muerte de Cristo, de su propio Hijo, fue necesario para que esa deuda tan grande que es el pecado que nos llevaba a la condenación y de la cual el apóstol Pablo, aún en su vida de misionero, de evangelista, él sentía la carga de aquel pecado en la época que era fariseo, en la época de enemigo de Dios, cuando le decía, miserable hombre de mí, miserable hombre de mí. ¿Qué pasaba con Pablo? Estaba pensando y sopesando toda aquella carga de pecado que él había hecho en contra de los santos, de lo cual él había perseguido y de la cual su mente todavía estaba luchando contra ese enemigo que tenemos, que es la carne, el otro enemigo más fuerte que tenemos los creyentes,
y de la cual él tenía que seguir luchando. Decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará? Como diciendo, ¿cuándo será el momento de la redención visible? ¿Cuándo será el momento de que estemos con Cristo? Hermanos queridos, quisiera dejarte un texto como para que tu vida, tu alma y en este momento sea un motivo de adoración y alabanza y de gratitud y de tranquilidad para cada uno de nosotros. Que Romanos 8.1, si estás en Cristo, ¿sabe qué pasa? Ninguna condenación hay. Ninguna. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados han sido borrados, han sido eliminados. Y eso fue por la obra del Señor Jesucristo, por la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor. Así que la cruz, que era un símbolo de muerte, porque es un símbolo de muerte, para nosotros se tornó en un símbolo de amor y perdón. Así que demos gratitud al Señor por esta posición y esta situación tan preciosa de la cual el Señor nos puso, coherederos con Cristo, y esperando y aguardando el momento visible, el que quizás nosotros no estamos todavía capacitados para entender del todo. ¿Cómo será cuando el Señor nos reciba allí en los aires y nos reciba en su presencia y nos dé aquellas palabras que siempre suelo repetirles, en las cuales el Señor nos va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Qué hice yo para ser fiel? ¿Qué hice yo para...? No. En virtud de estar en mi Hijo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, pasa el gozo de tu Señor. Hermanos, disfrutemos el gozo de la presencia de Dios ahora. No esperemos desear que el Señor llegue para sentir gozo. El gozo es prioritario y virtud de los hijos de Dios. Recréate en ese gozo. Y a través de ese gozo vas a tener la posibilidad de que el Señor reciba la gratitud a través de la persona del Señor Jesucristo. Porque el Señor, Dios nos ve a través de su Hijo. Como estamos vistos a través de su Hijo, ninguna condenación hay. Así que, en virtud de eso, queridos hermanos, démosle gracia y honra al Señor. Señor les bendiga. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, gracias te damos porque podemos disfrutar de ese perdón que un día nos alcanzó, no porque lo merezcamos, Padre, sino porque tu amor tan grande hizo que nos alcanzara y que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y poder confiar en tu Hijo amado, el Señor Jesús, nuestro Salvador, Padre. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por ese perdón inigualable, impagable, Padre, pero que ahora podemos disfrutar, Padre. Por eso tenemos gozo en nuestros corazones, porque disfrutamos de esa presencia hermosa que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, y ahora al compartir estos símbolos justamente de ese cuerpo entregado y roto en la cruz del Calvario por nosotros, el pan es símbolo de ese cuerpo y el vino, Padre, es símbolo de esa sangre preciosa derramada en la cruz una vez y para siempre. Sangre tan efectiva que nos limpia de todo pecado, Padre. Te agradecemos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Pancho, no te olvides de desactivarte el micrófono. Pancho, no te olvides de activarte el micrófono. Gracias, Señor, por este hermosos día, Señor, que nos ha dado hoy, primer día de semana, donde podemos hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Y hoy, Señor, estamos reunidos por un solo propósito. Nos lleva a pensar en Jesucristo que murió y resucitó, y estamos recordando a un Dios vivo, un Dios único, un Dios todopoderoso, un Dios que está en el cielo, abogando por cada uno de nosotros. Padre Celestial, qué maravilloso es tu misericordia, tu amor para con nosotros. Como hemos comentado y escuchado, Señor, tú nos has perdonado nuestros pecados por toda la eternidad y nos has dado vida eterna, que nunca se termina. Padre Celestial, te agradecemos también por la reunión de ayer. Hemos gozado con los hermanos, hemos pasado momentos de alegría, de gratitud al Señor. Y hoy, Señor, estamos aquí, sencillamente, una vez más, reunidos para estar juntos y también recordar a nuestro Señor Jesucristo, que murió y asiste a la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Córtate ya.